Ahora sí. Seguimos entonces con nuestras estructuras algebraicas y ahora vamos a entender qué es un subgrupo. Si tenemos un grupo, ojo, puede ser grupo o grupo abeliano, si tenemos un grupo G asterisco y un conjunto no vacío H, tal que H esté incluido en G, vamos a decir que H asterisco va a ser subgrupo de G asterisco si solo así se cumple lo siguiente. Primero, el conjunto H no debe ser vacío, el conjunto H debe estar incluido en G y esta que es la súper importante para ver si tengo o no tengo un subgrupo. Para todo par de elementos AB que pertenezcan a H debe suceder que A asterisco B inverso también debe pertenecer a H. Ok, entendamos esto un poquito. Yo tengo un grupo que se desarrolla en un conjunto G, ¿cierto? Cierto. Ahora, dentro del conjunto G, yo podría ver un subconjunto que sea H. En H hay algunos elementos, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser subgrupo? ¿Cuándo H asterisco va a ser subgrupo de G asterisco? Cuando yo vea dos elementos del conjunto H y al hacer la operación de A asterisco B inverso, o sea, de este elemento le saco su inverso y veo si al hacer la operación A asterisco B inverso, el resultado sigue perteneciendo a este subconjunto. Si eso sucede, maravilloso, tenemos un subgrupo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Fíjate, dada la estructura de los números enteros, con la operación asterisco, donde el asterisco está definido como A más B más 1. Vamos a resaltar para no olvidarnos. Asterisco es A más B más 1. El conjunto H está dado por todos los múltiplos de 2. Ustedes saben que este 2 redondito significa múltiplos de 2. O sea, ¿quiénes son? Son los pares. 2, 4, 6, 8, menos 2, menos 4, menos 6, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, determina si H asterisco es o no es un subgrupo. Lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que Z asterisco era grupo abeliano? Ya lo habíamos definido. Ustedes se acuerdan, la clase anterior, lo van a revisar, pero ahí está. Z asterisco, donde la operación asterisco A asterisco B estaba dada por A más B más 1. Ah, sí, 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 hemos hecho. ¿Y qué salía? Salía que era grupo abeliano. Por eso es que acá te dice, el ejemplo anterior ya habíamos definido que Z asterisco sí era grupo abeliano. Perfecto. Ahora vamos a analizar las propiedades para ver si es un grupo. El conjunto H, fíjate que el conjunto H está dado por los que son múltiplos de 2. Ok, entonces, H no puede ser vacío, me dice. No es vacío, ¿verdad? Hay muchos múltiplos de 2 que son enteros, o por supuesto que sí. Entonces, no es vacío. ¿El conjunto H está incluido en G? Claro. Todos los números pares son también números enteros. Entonces, se cumple. Y tercera, esta es la propiedad que me interesa. ¿Cuál? Debo verificar si A asterisco B inverso pertenece a H. Ok, entonces vamos a tomar nuestros elementos. ¿Te acuerdas cómo era el inverso? Sí, aquí está la anotación. A inverso estaba dado por menos 2 menos A. En esa resolución que habíamos hecho, el inverso de A estaba dado por menos 2 menos A. Ok, si el inverso de A es menos 2 menos A, ¿cuál sería el inverso de B? Fácil, el inverso de B sería menos 2 menos B. Muy bien. Ahora, tú ya tienes que tu conjunto H son elementos múltiplos de 2. ¿Cómo son los múltiplos de 2? Son pares. ¿Cómo anotarías en general? ¿Es buena idea ponerlo de esta forma? Claro. Si A es múltiplo de 2, A es 2 veces K1. Si B es múltiplo de 2, B es 2 veces K2. ¿Correcto? Correcto. En ese sentido, ¿cuál sería B inverso? B inverso sería menos 2 veces K2. Cierto. Vamos a analizar ahora la propiedad. Hay que ver si A asterisco B inverso pertenece a H. Muy bien. A asterisco B inverso, según la definición, ¿cómo estaría dada? Vendría a ser A más B inverso más 1.
Muy bien. ¿Quién es A? ¿Quién es A? A es A. ¿Quién es B inverso? B inverso me dice es menos 2 menos B. Ok, ese es B inverso. B inverso es menos 2. Un ratito. Menos 2 menos B. Solo esto voy a resaltar. Más 1. Ok. Menos 2 más 1 es menos 1. ¿Qué estás teniendo? Que A asterisco B inverso es A menos B menos 1. Ahora reemplacemos. ¿Quién era A? A era 2K1. ¿Quién era B? B era 2K2. Y este menos 1 es menos 1. ¿A qué estás llegando? Estoy llegando a que A asterisco B inverso es 2K1 menos 2K2 menos 1. Ahora pensemos un poquito. 2K1, este de acá, ¿cómo es? Este es un número par. Menos 2K2, este es otro número par. Y si a este par le resto 1, ¿cómo es el 1? El resultado, ¿cómo te estaría dando? ¿El resultado que obtengamos va a ser par o va a ser impar? Cuéntenme ustedes. Impar. Perfecto. El resultado va a ser impar. No hay forma de que ese resultado sea par, ¿verdad? Claro, porque par menos par sigue siendo par. Le resto un impar, ups, el resultado se volvió impar. Entonces, ¿qué voy a decir? Que A asterisco B inverso, lamentablemente no pertenece a H, ya que el resultado que estamos obteniendo es un valor impar. Por lo tanto, conclusión es, el conjunto H asterisco no había sido subgrupo de G asterisco. ¿Cuándo hubiera sido? Si es que acá el resultado final me hubiera generado un valor par, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que el resultado que obtengamos siga perteneciendo al conjunto H. Recuerda que en este caso el conjunto H era el conjunto de los números enteros pares. ¿Sí? Qué pena, no es subgrupo. Veamos, a ver, otro, tal vez. ¿Qué te parece este? ¿Te acuerdas de los reales al cuadrado? ¿Quiénes eran esos? Los pares ordenados. Ah, ok. Los reales al cuadrado con la suma. Sí, era grupo abeliano también. Vamos a analizar si H con suma es subgrupo. Pero ¿quién va a ser H? Fíjate, este es otro ejemplo. El primero, qué pena, no funcionó. En este otro ejemplo, ¿qué pasa? El conjunto H está dado por pares ordenados XY, tal que Y es el doble de X. Ah, qué interesante. ¿Quiénes están en H? Algunos pares, vamos poniendo. No voy a poner las llaves porque no tengo el ASCII de las llaves. Ok, por ejemplo, si X es 3, ¿quién es su Y? 6. 6. Este es un par ordenado que pertenece a H. Otro par ordenado, si X es 2, 4. Y vale 4. ¿Crees que yo puedo decir que X sea menos 1.5? Claro, porque no son enteros al cuadrado, son reales, así que no hay problema que sean decimales. ¿Cuál sería su valor de Y? Sería menos 3, ¿no? Y así sucesivamente. Esos son algunos pares ordenados que están en H. Entonces, me dice que vea si H con suma es o no es un subgrupo de los serie cuadrados con suma. ¿De acuerdo? H con suma era grupo abeliano. ¿Cuál era el elemento inverso de los serie cuadrados? ¿Se acuerdan? El inverso de el par ordenado XY era menos X menos Y. ¿Cierto? Vamos viendo las condiciones. No es vacío y si se cumple, y esta es la que me interesa. Para todo par ordenado A1, A2, B1, B2 que pertenecen a H, ¿qué debe pasar? A1, A2 más B1 inverso, B2 inverso, el resultado también debe pertenecer a H. Ok, me interesa entonces hallar el inverso de B.
B1 inverso, B2 inverso, ¿qué va a ser? Según esto que dice aquí, sería menos B1 menos B2. Muy bien. A1, A2 más B1 inverso, B2 inverso, ahí está el resultado, se suma componente a componente. ¿Quién era B inverso? B inverso era menos B1. ¿Quién era B2 inverso? Era menos B2. Ok, estoy reemplazando. Ya está, ahí está el resultado. Listo, ahora recién me acuerdo de la condición. Los elementos del conjunto H, ¿cómo son? Son elementos de la forma A1, A2, donde A2 es el doble de A1, y B1, B2, donde B2 es el doble de B1. Entonces voy a reemplazar eso. Fíjate, A1, A2 más B1 inverso, B2 inverso es igual a, aquí está, estoy reemplazando. A1 menos B1, A2 menos B2. Ahora, ¿quién era este A2? Este A2 era el doble de A1. ¿Quién era esta B2? Esta B2 era el doble de B2. Fíjate que de acá podríamos factorizar el 2 y me queda, oh, qué interesante, qué cosa, fantástico. Al hacer la operación, el resultado es A1 menos B1, 2 veces A1 menos B1. ¿Qué está pasando? La segunda componente es el doble, fíjate, de la primera componente. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿qué podrías decir? Se cumple la condición. Por lo tanto, en este caso, H con suma es un subgrupo de los seres cuadrados con suma. ¿Te das cuenta? Hemos hecho exactamente lo mismo que en el caso anterior, solamente que acá se verifica la condición. En el ejemplo anterior no salía, no cumplía la condición. Mucho va a depender del ejercicio. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya. Sigamos adelante entonces, si no hay preguntas. Sí, este archivo. Sí, no hay preguntas. Sigamos. Cuando nosotros hablamos de grupos, es importante también entender que estos grupos pueden formar homomorfismos. ¿Cuándo vamos a tener homomorfismos de grupos? Fíjate, dados dos grupos, G1 con asterisco, G2 con estrellita, con redondito y X, perdón. Tengo dos grupos y se forma una función que a partir de los elementos del primer grupo genere los elementos del segundo grupo. Esta función, dice, va a ser un homomorfismo cuando, si y solo si, la imagen de la composición es igual a la composición de las imágenes. ¿Qué cosa? Esta condición. Fíjate, lo vamos a poner más simpático el asunto con conjuntos. Aquí está un conjunto, más o menos así. Y aquí está el otro conjunto. Lo que me están diciendo es que se va a formar una función. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes vamos a formar una función? Entre los elementos del grupo 1 y los elementos del grupo 2, ¿cierto? O sea, voy a buscar una función efectal que, tomando a los elementos del primer grupo, genere como imágenes los elementos del segundo grupo. Es lo que nos dice. Ahora, entonces, ¿es esta función la que me interesa? Sí. A esta función le vamos a llamar homomorfismo. ¿Cuándo? Recuerda que en el primer grupo tu operación es A asterisco.
Aquí está A asterisco B, por ejemplo. Está A, está B, está A asterisco B. Bueno, por ahí estará A, por acá estará B, etcétera, etcétera. No, muchísimos elementos. En G2, en cambio, yo tengo otra operación, la operación redondito cruz. Yo le voy a poner un elemento C, tengo un elemento D y tengo C. No tengo ese símbolo para... A ver si hago esto. No. ¿Hago este otro? Mm, ya. No importa, le voy a poner este solo para que me entienda. ¿De acuerdo? Ahí está. Mi grupo 2 con sus elementos y su operación. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la idea? Fíjate que en el primer grupo está este elemento, A asterisco B. La idea es que para este elemento A asterisco B, yo debo generar otra cosa. ¿Qué es lo que dice aquí la operación? Yo debería generar la función evaluado en A, redondito cruz, la función evaluado en B. Y es lo que te está diciendo. Cuando tú hagas A asterisco B, el resultado debería ser F en A. Ay, el resultado debería ser F en A, redondito X, F en B. Si eso se cumple, es homomorfismo. Fíjate algo, ¿qué? Para que entendamos bien. La función aplicada en A asterisco B, ¿quién es asterisco? Es la operación del primer grupo. Debe ser igual a F en A, redondito cruz. A es la operación del segundo grupo, F en B. ¿Se dan cuenta? Si se cumple esto, tengo un homomorfismo. Ok. Al margen de eso, un homomorfismo que hemos dicho que es una función. Como es una función, entonces puede tener, pues, puede cumplir las propiedades de función. En este caso, ¿puede ser que la función sea inyectiva? Sí. Entonces vas a tener un homomorfismo inyectivo. Si tienes un homomorfismo inyectivo, le vamos a llamar monomorfismo. Si es sobreyectivo, le vamos a llamar epimorfismo. Si es biyectivo, es inyectiva y sobreyectiva a la vez, le vamos a denominar isomorfismo. Si tu función parte de A y llega a, ¿qué significa? Que los elementos de ambos grupos son iguales, entonces vamos a tener un endomorfismo. Y si tu función es un endomorfismo, pero además es biyectivo, vamos a hablar de un automorfismo. ¿Se entiende? De acuerdo a las propiedades que cumple. Entonces, lo primero que debo ver es si es homomorfismo. Si es homomorfismo, entonces veo a cuál de estos clasifica. Veamos. Tengo el grupo de los números reales positivos, con la operación del producto, ojo, solo son reales positivos, y tengo el grupo de los reales con la suma. Ambos son grupos, ¿cierto? De hecho, grupos abelianos, ya. ¿Qué va a pasar? Te dice, la función está dada desde los reales positivos y genera resultados reales. Esta es mi función, la pondremos nomás ahí, para que se entienda, va de los reales positivos y genera valores reales. ¿Entiendes? Ya. Ahora, tu función, en este caso, está definida de esta manera. Tu función que es el neperiano de X. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a dar un par de elementos A y B que pertenezcan al primer grupo, o sea que deberían pertenecer a quiénes, a los reales positivos. Ahora hago esta condición. La función aplicada en A asterisco B. ¿Cuál es el asterisco en mi caso? Es la operación del primer grupo, sería producto. Es igual a F en A, redondito X, F en B. En mi caso, ¿cuál es la operación del segundo grupo? Es la suma. Ok, ¿cómo sería entonces traduciendo?
Esta condición en mi operación sería F en A por B debe ser igual a F en A más F en B. ¿Correcto? Correcto. Ok, ¿cuál era la función? Era neperiano de X. ¿Aquí qué sería? Vendría a ser neperiano de A por B y es igual al neperiano de A más el neperiano de B. ¿Eso es correcto o no es correcto? Claro que es correcto. Por propiedades del logaritmo, yo sé que el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Por lo tanto, se cumple. Y diríamos que estamos hablando de un homomorfismo. ¿Se entiende? Es homomorfismo. Perfecto. Ahora veamos si cumple estas propiedades. ¿Qué hay de la inyectividad? ¿Cómo se veía la inyectividad? Yo analizaba que f en x1 era igual a f en x2 y veía si llegaba a que x1 y x2 eran iguales. Ok, lo vamos a ver. Mi función es el neperiano de x. Si yo hago f en x1 igual a f en x2, yo diría el neperiano de x1 es el neperiano de x2. Si dos neperianos son iguales, pues los argumentos son iguales y se cumple. Mi función es inyectiva. Para ver la sobreyectividad, ¿se acuerdan lo que hacía? Se ponía, en lugar de f de x, ponía y es neperiano de x, despejaba la x y veía si se generaba o no alguna restricción. X es e a la y. Este exponente y puede ser positivo, negativo, cero, entero, fracción, decimal, lo que sea, y igual va a dar un valor para la x. Por lo tanto, ¿qué diríamos? La función es sobreyectiva. Luego, ¿qué ha pasado? Es homomorfismo, pero cumple con la inyectividad y la sobreyectividad. Por lo tanto, de estos dos, yo podría decir que la función es biyectiva. ¿Qué pasaba cuando la función era biyectiva? Ah, estamos hablando de un isomorfismo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Por qué no hay preguntas? Me preocupa que no haya preguntas. Ok, sigamos adelante. Entonces, ¿qué son los homomorfismos? Son funciones que se aplican a elementos de dos grupos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Sigamos adelante. Estos homomorfismos, ¿qué pasa? Van a tener un núcleo. ¿Cómo nosotros definimos el núcleo de un homomorfismo de grupos? Tú tienes un homomorfismo entre los grupos G1 y G2. El núcleo de este homomorfismo está dado por todos los elementos X que pertenecen al primer grupo, tal que la función aplicada a ese elemento X te genera el neutro del segundo grupo. ¿De qué estás hablando? De esto, fíjate que no es tan complicado. A veces las notaciones pueden hacernos creer que es complicado, pero realmente no lo es. Ahí está nuestra función f. Y aquí está el elemento neutro. Ya. ¿Cuál es la idea? Fíjate. Y cuando tú aplicas la función al elemento x de G1 y te genera como resultado, casualmente, el elemento neutro del segundo grupo, todos los elementos que te generen como resultado este elemento neutro de G2, todos estos están en el núcleo de la función. ¿De acuerdo? Estos son los que forman el núcleo del homomorfismo. ¿Cómo se llama también al núcleo de un homomorfismo? Por si acaso, se lo denomina kernel, el núcleo o kernel de una función. Veamos, del ejemplo anterior, yo tenía mi función, mi homomorfismo, pues que de hecho me había dado un isomorfismo con los reales positivos y el producto y los reales y la suma. La función estaba dado por el neperiano.
la definición, nosotros diríamos que el núcleo de la función está dado por los elementos x, tal que la función x es el neutro. Muy bien, ¿qué necesitas? Necesitas el neutro del segundo grupo. Este era el segundo grupo. ¿Cuál es el neutro? El neutro es 0. Ah, ok, yo necesito entonces ver qué. Yo necesito ver que la función evaluada en x es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que ver. Cuando la función en x es igual a 0. Ah, ¿quién era la función? Era el neperiano. ¿Cuándo el neperiano de x es 0? Pues cuando x vale 1. Ya está. ¿Quiénes están en el núcleo de la función? En este caso solamente un elemento y el 1. ¿Qué significa? Cuando x vale 1, neperiano de 1 es 0, G2 tiene como el neutro a 0. Ah, ok. ¿El neperiano de 1 te da 0? Sí. ¿0 es el neutro de G2? Sí. Ok. En el núcleo está simplemente el 1. ¿Se dan cuenta? A ver. Se los pongo así, para que piensen un ratito y me digan, por firmita, por firmita. Mira, si esta función, eso no es homomorfismo, y si fuera, encuentra el núcleo correspondiente. Ok, vamos a ver. ¿Qué significa esto? R2 por 2. Esta notación te habla de matrices. Matrices, ¿qué son las matrices? Son arreglos donde nuestros números están acomodados en filas y en columnas. Por ejemplo, aquí, esta es una matriz. Esta es una matriz 2 por 2, sí, porque tiene dos filas y tiene dos columnas. Entonces te dice, tu función vas a trabajarla en el grupo de las matrices 2 por 2 y suma, y en el conjunto de los números reales y suma. ¿Cómo? La función en una matriz ABCD está dada por la suma de los números que están en la diagonal. Fíjate, es A más D. ¿Cierto? Cierto. Ok, puedes hacerlo así. ¿Cómo se suma matrices? Elemento con elemento. Fíjate que si yo aquí tengo dos matrices para sumar, ¿qué sería? Sería otra matriz donde estaría A11 más B11. En el siguiente espacio, A12 más B12 es lo mismo que sumar componente con componente. A ver, piénsenlo un poquito, por favor. A ver, y me cuentan. ¿Qué quiero saber? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cómo les fue? ¿Es homomorfismo? Sí, Es homomorfismo. Perfecto. Tenemos el núcleo. Si alguien tiene el núcleo, pues lo puede anotar en el chat para que se gane sus firmitas.
¿Cómo es? ¿Nadie? A ver, veremos. Vamos a ver, ahí está, ya tengo una respuesta, fantástico. Si alguien más tiene, genial. Vamos a ver si es homomorfismo, decíamos, ahí están mis dos matrices. ¿Cómo era el asunto? ¿Cómo estaba dada la función? Fíjate aquí, la función está dada por la suma de los elementos de la diagonal. Ok, entonces, ¿qué tendría que pasar? La suma se aplica en ambos grupos. Perfecto, entonces sería la función aplicada en la matriz A más la matriz B debería ser igual a la función aplicada en A más la función aplicada en B. Lo vamos a ver. La función aplicada en A más B, ahí está A más B, ¿qué debería ser? Debería ser aquí, ¿cómo se suma? Sumamos elementos. Decíamos A11 más B11. A12 más B12. Ahí está, los estamos sumando. Según esto, la función, debo sumar estos dos elementos, sería A11 más B11 más A22 más B22. ¿Listo? Esto es suma. ¿Puedo asociar? Sí. Voy a asociar y voy a juntar A11 más A12. Con este. Ay, tan grande que sale a ratos el puntito. B11 más B22. A11 más A22, ¿qué es? Pues esa es la función aplicada en esta matriz, ¿cierto? B11 más B22 es la función aplicada a esta otra matriz. Esta sería la función aplicada en A más la función aplicada en B. ¿Y qué ha pasado? Que es exactamente a lo que yo pretendía llegar. Por lo tanto, se cumple y sí es un homomorfismo. Tenían razón. Ahora veamos qué tipo de homomorfismo es. Veamos la inyectividad. Para la inyectividad debo decir que qué pasa si dos funciones son iguales, entonces sus argumentos tendrían que ser iguales. Vamos a ver si eso llega. La función aplicada en A igual a la función aplicada en B. A11 más A22 es igual a B11 más B22. Esto no necesariamente implica que sean iguales, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Vamos a ponerle números. ¿Qué pasa si A11 fuera... Ay, espérenme, voy a cambiarle el tamañito y voy a cambiarle el color para que así se entienda. ¿Qué te parece si A11 fuera 3, este fuera menos 1, fuera 5 y este fuera 4? Por acá en B11 tengo menos 2, 0, 5 y 9. ¿Qué te parece? Ese es un ejemplo de un montón que podría haber. Fíjate aquí qué sucede en mi matriz A. ¿Cuánto te da la función? Tengo que sumar la diagonal. 3 más 4 me da 7. Aquí tengo una matriz B que es totalmente diferente a la matriz A. Fíjate, la matriz A tiene elementos 3, menos 1, 5, 4. La matriz B tiene elementos menos 2, 0, 5, 9. Nada que ver, ¿cierto? Sin embargo, cuando sumamos los elementos de la diagonal de B, menos 2 más 9, ¡ey! También me da 7. Las sumas son iguales, ¿cierto? Pero el que la suma de sus diagonales sean iguales implica que no necesariamente las componentes deben ser iguales, ¿cierto? Por lo tanto, yo no puedo afirmar que A y B sean iguales y por lo tanto nuestra función no va a ser inyectiva. ¿Se dan cuenta? La función no es inyectiva. Bueno, ¿qué hay de la sobreyectividad? No sé, ¿se acuerdan lo que decíamos? Poníamos Y en lugar de F, poníamos Y. Si esta es mi función es A11 más A22, Y es A11 más A22. ¿Cuál es la idea? La idea es ver si se genera alguna restricción para este resultado. No, si A1 y A2 son ambos positivos, el resultado es positivo. Si uno es más grande que el otro y uno es negativo, el resultado será negativo. No afecta, va a ir saliendo cualquier elemento dentro del conjunto que estamos trabajando. Fíjate que el conjunto son los reales. Entonces no hay restricción. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. ¿Qué había pasado ahora? Que tengo un epimorfismo. Mi función no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. Es un epimorfismo. ¿Qué hay del núcleo? El núcleo, ¿te acuerdas? Los elementos del primer grupo, tal que la función aplicada a esos elementos te daba el neutro del segundo grupo. Ok,
Veamos el segundo grupo, que es este. ¿Cuál es su neutro? El neutro es 0. ¿Qué tiene que pasar ahora? Tiene que pasar que tengo que buscar la función en una matriz A tal que la suma de sus diagonales te dé 0. Esto es lo que tiene que pasar. Por lo tanto, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando A22 se iguala a menos A11. Y entonces en el núcleo de la función van a estar todas las matrices donde los elementos de la diagonal sumen 0. ¿Cierto? Si este es 5 y este es menos 5, está bien, no importa cuánto valgan estos. Ah, qué interesante. ¿Por qué? Porque en este caso está sucediendo que voy a tener infinitos elementos en el núcleo de nuestra función. ¿Se dan cuenta? Voy a dejar de grabar.